particularmente no consiste solamente en apilar sucesos pasados de forma individual, sino como bien lo desarrolló Maurice Holbach, un entramado social, es decir, dependiente de los grupos que hacen memoria en relación con su entorno presente. En lo que se refiere a los estudios bíblicos, el historiador Aldo Schiavone ha puesto en la palestra esa intencionalidad del recuerdo y de quién recuerda como parte de un camino complejo en la concreción de las narraciones. Abro comillas, cito un texto de la introducción a los procesos de memoria en la obra Poncio Pilato, que recientemente ha traducido la editorial Trota. Los evangelios no son libros de historia, ni lo pretenden. Son los grandes laboratorios de la memoria religiosa cristiana que inauguran un nuevo modelo de comunicación literaria desconocido hasta entonces en el mundo clásico, con una combinación entre composición escrita y tradición oral nunca antes experimentada. Cierro comillas. En este marco de memoria religiosa, de memoria cultural, como Jan y Aleida Assmann lo mencionan, o de memoria social, como Alan Kirk y otros historiadores prefieren llamarle, es que quisiera enmarcar este comentario al trabajo del profesor Mark. El artículo en cuestión del profesor Dominic Mark presenta, a mi entender, dos aspectos que logran romper con esa dinámica clásica de los textos como unidades aisladas y logra proponer el presente de la construcción de los recuerdos en relación con la cultura. Siguiendo los trabajos de los ya mencionados Jan y Aleida Assmann, el artículo comprende dos celebraciones, el Pesaj y la Eucaristía, como producto resiliente de la memoria cultural de varios grupos humanos. La discusión por si es previa a la celebración litúrgica o del hecho o su cristalización en un texto no está presente en el artículo, aunque partiendo de las distintas teorías de la memoria, es evidente que la vivencia de los hechos acontecidos en primer lugar y de las formas de recuerdo plurales a lo largo de la historia en un segundo lugar son quienes han permeado el texto, no solo al inicio como su base tradicional, sino también a lo largo de sus distintas ediciones y reelaboraciones. El autor es consciente de los avances en la diacronía que tanto la filología como la arqueología han ido sacando a la luz en los recientes estudios sobre el Pentateuco y también los escritos paulinos y los escritos de los evangelios. Pero también es consciente de superar, tal como lo plantea el reto propuesto por uno de los grandes historiadores o uno de los grandes teóricos de la memoria, como es Alan Kirk, una recepción de estos datos como más que como elementos estáticos y fuera de los entramados culturales, como absolutamente inmersos en esta dimensión relacional. Aquí está el aporte, a mi entender, del presente trabajo. No quedarse en las formas y géneros literarios tras los textos, ni tampoco en el soliloquio intratextual de la sincronía, sino más bien confrontar la evolución de los textos como puntos de contacto de momentos divergentes y que siguen siendo representados en épocas diferentes. En otras palabras, un estudio como este da cuenta de lo que algunos estudiosos, dentro de los cuales me cuento, hablamos de la performatividad perenne de los textos y de los ritos. Ambos, como decía Dominic al final de su presentación y al final de su artículo, ambos elementos transponibles en las distintas realidades. Un segundo aspecto, como decía, de los dos que quisiera destacar, es la asunción de textos rituales como formas de respuesta al trauma en función de conformar resiliencia a partir de la memoria. Recientemente he estado trabajando en un artículo para la revista de filosofía de la Universidad de Costa Rica sobre justamente el tema de los relatos de la pasión como formas de narración ritual.
a partir de los trabajos de Etienne Trocmé y de otros, planteé, y por eso me animé también a responder en esta tarde al reto que Jorge me planteaba. Los estudios culturales han evidenciado que los sucesos traumáticos son superados, entre comillas, mediante distintos mecanismos por los pueblos. Uno de ellos es la transformación de un recuerdo en elemento celebrativo. Se trata de una memoria no solo cognitiva, sino sobre todo una memoria afectiva. A partir de la experiencia de múltiples éxodos, no solo uno, de salidas, de venidas, de encuentros y desencuentros, los grupos humanos se preguntan por su identidad en medio de espacios liminales. Es la misma liminalidad que afrontaron los primeros seguidores de Jesús con la muerte ignominiosa de su líder y su indefinición en algún momento como una tercera raza en los orígenes del cristianismo. Es la celebración entonces de dicha liminalidad en ambos casos la que permite la reconfiguración del recuerdo. Los actos rituales de duelo, banquetes, discursos. Perdón, parece que se fue la señal. No. Aquí te seguimos oyendo bien, ¿eh? Sí. Ah, ok. Sí, es que me sacó un momento y me cerró el micrófono, entonces. Ha fallado un poco la transmisión en YouTube, así que invité a todos a que se unan al Zoom, porque igual eran 20 y algo de personas, así que el Zoom da capacidad. Así que ya han ido muchísimos, así que puedes continuar, Denzel, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, decía que esta misma liminalidad que enfrentaron los primeros y las primeras seguidores de Jesús con la muerte de su líder, ¿verdad? Y en su momento es la misma liminalidad, tal como algunos autores de los 3 primeros siglos se designaban como cristianos como una tercera raza en los orígenes del cristianismo. Es la celebración entonces de dicha liminalidad que en ambos casos permite la reconfiguración del recuerdo. Estos actos rituales de banquete, discursos, de la discusión por la fidelidad hacia los hechos fundantes, lo que genera nuevos espacios y también nuevos conflictos. Justamente la resolución de estos conflictos es lo que cada comida ritual recuperaba. En palabras de la autora británica Joyce Lawrence, si la memoria tiene que ver menos con mecanismos psicológicos que con prácticas corporales como comer y beber juntos, haciendo memoria de un hecho, sintiéndose parte de este hecho, es entonces una forma de revivir el acontecimiento, de superar el trauma y de unir el pasado con el presente, lo que Dominic señalaba en la presentación al citar una de las ediciones de las Biblias latinoamericanas como Dios hablando hoy. A partir entonces de aquí se podría desarrollar teológicamente lo que el profesor Mark insinúa en su último apartado. Y digo insinúa porque nos deja allí la tarea, digámoslo en lenguaje latinoamericano, nos embarriala un poco la cancha y nos tira la pelota para poder continuar en este trabajo de jalonar esa insinuación y hacer un trabajo teológico y hermenéutico. Precisamente para finalizar quisiera hacer un intento de jalonar esa insinuación, porque en función de continuar y de complementar el trabajo que es objeto de esta reseña que hoy nos convoca, considerar el paso de la memoria comunicativa antes que de la memoria social, de la memoria comunicativa configurada en la cotidianidad inmediata y también mediata de los sucesos de todos los días. Ese paso de la memoria comunicativa a la memoria cultural es algo que particularmente en el recuerdo de la Cena del Señor por parte de Pablo de Tarso puede ser terreno fértil para los y las exégetas. ¿Por qué? Porque tal como lo menciona una querida amiga y profesora Carmen Bernabé, es habitual que haya memorias conflictivas en el seno de una tradición.
Normalmente hay unas que son dominantes, pero hay otras que subsisten, a veces con muchas dificultades y de forma minoritaria, en el seno de las mismas memorias oficiales. Lo tomo del libro ¿Qué se sabe de María Magdalena sobre las memorias peligrosas, ¿verdad? Que la autora Bernabé coloca allí, publicada por la editorial Verbo Divino. En el caso que nos atañe, el de las comidas memoriales en los orígenes del cristianismo y evidentemente también en el judaísmo del Segundo Templo para la rememoración de dichas festividades, estas comidas memoriales están teñidas de diversidad ritual. Este Zikaron anamnesis, como subraya el profesor Mark, no está vehiculado por una única faceta celebrativa, sino que podemos hallar en las distintas comunidades judías y cristianas dispersas por el Mediterráneo diversas formas de hacer memoria adecuadas a la sensibilidad de los contextos y no por ello menos válidas, entre comillas, como a veces se pretende discutir o se pretende deslegitimar. Tomar conciencia de esta realidad es algo que nos ha ayudado a hacer el profesor Rafael Aguirre Monasterio en un texto también publicado por Verbo Divino, de Así vivían los primeros cristianos referentes a las formas plurales de la Eucaristía en los primeros siglos. Tomar conciencia de esto permitiría superar hoy las discusiones litúrgicas reduccionistas que se debaten entre rúbricas, pureza ritual y otros ideales bastante ajenos a la originaria intención simbólica, y hago un juego de palabras con el Symbalein, tal como es entendido en un sentido existencial por Louis-Marie Chauvet, esta intención simbólica de la cena pascual, y más bien ir hacia esa profunda intención simbólica. Los actos litúrgicos actuales que se preocupan por el cumplimiento exclusivo de normas y por el espectáculo dado, más no por la integración de la comunidad, son más bien, en lugar de actos simbólicos, actos diabólicos, tal cual como jugaría con las palabras diabolein, con el verbo diabolein. En América Latina conocemos bien estas experiencias que buscan uniformidad a costa de desdibujar la pluralidad y la realidad poliédrica, el poliedro que el Papa Francisco mencionaba. Unidad no es uniformidad, sino caminar juntos con los distintos escenarios eclesiales para aprender de ellos y aportar desde nuestras experiencias. Trabajos como el del profesor Dominic Mark y otros estudios que la revista bíblica ha publicado y publicará colaborarán en esta labor performativa de la memoria a la que he hecho referencia, para que desde los puntos de contacto de distintas disciplinas podamos revivir las memorias iniciales del cristianismo que desde hace mucho tiempo ha transformado, quierase o no, las sociedades con las que ha entrado en diálogo, pero también se ha visto transformado por ellas, sin que esto signifique pérdida. Muy por el contrario, ese elemento intercultural ya formaba parte implícitamente, y aquí hay lugar para la discusión, algunos dicen que explícitamente, de este naciente cristianismo a través de un estilo de vida que abogaba por la marginalidad, la visibilidad de distintas memorias. Esta dimensión performativa de los ritos es algo de lo que quisiera aportar, y a la vez es un reto para que nosotros y nosotras, biblistas, podamos continuar en este camino de reflexión. Bueno, muchas gracias, Hansel. No sé si Juan o Jesús quisieran, ya que están en el tema, también quisieran hacer algún aporte. Siempre primero es Jesús. Ahí te puse, Jesús, como destacado. Sí. Vamos a empezar entonces primero por sí. Jesús, Sí, hacer algún aporte a esta, ya sea lo que mencionó Dominique o a la reacción tan completa de Hansel. Sí. Sí, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación también aquí a participar en este coloquio, y también de la oportunidad de conocerlos. Pues quisieran solamente decir que
me parece muy interesante la relación que hace el profesor Dominic Mark entre los textos sagrados y la teoría de la memoria cultural, que está tan presente con rasgos lingüísticos en la misma Biblia. Se me viene a la mente el libro del Deuteronomio, que ahí se juegan con muchos niveles de comunicación, como también el profesor Dominic ha dicho, que también crean identidad cultural. Dios transmite la Torá a Moisés y Moisés a su vez al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel tiene la tarea de transmitir de generación en generación, de padres a hijos, la Torá. Y todo esto crea la identidad cultural, memoria cultural. Y quisiera solamente decir también que se me hace muy interesante la reacción del profesor Hansel Zúñiga con todas las ciencias sociales, la psicología, la sociología, las teorías nuevas, para ayudar a entender los textos sagrados no como pues, algo estático, sino algo dinámico, y que nos ayudan también a actualizar pues, la palabra de Dios, que también están presentes, que estos rasgos están presentes también en la misma tradición judía, en la misma tradición cristiana. Solamente quisiera intervenir en esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jesús. Bueno, Juan, te paso ahora la palabra al el amado, después de Al amado. Bueno, digo, algunos. Bueno, lo mismo, agradecer la invitación, agradecer el modo como se plantean las cosas de manera tan interesante, ¿no? Y para ser breve, yo me quedaría con 3 puntos. El primero de ellos que tiene que ver con algo que han resaltado todos los que han participado precedentemente, que es esta relación y este diálogo entre las diferentes ciencias y la ciencia bíblica. Yo creo que estamos en un momento fundamental para eso, ¿no? Para seguir caminando en uno u otro lado. Y yo lo considero así de modo muy particular en el campo de la memoria, y dentro de ella la memoria cultural, porque es un marco teórico que respeta, puedo usar este término, respeta el mundo del estudio exegético hermenéutico, y a su vez la exégesis y la hermenéutica respeta una propuesta teórica determinada como la memoria cultural. Y esto lo digo porque la aterrizo en el tercer punto, que es la metodología. A mí me parece fundamental que cuando tenemos teorías relativamente nuevas, ¿no? Hablamos de 100, 150 años, y tenemos, por otro lado, escuelas exegéticas históricas, es muy importante encontrar este puente de conexión en la metodología, ¿no? Un concepto claro implica un camino claro metodológico. Y en ese sentido, una de las, lo comenta el profesor Markel lógicamente en el artículo, ¿no? Es desde el punto de vista sincrónico el análisis narrativo, ¿no? Como puente que permite reconocer aquello que solemos llamarlo, de hecho yo trabajo en ello, ¿no? La estrategia de la composición, de la transmisión y de alguna manera también de la posesión de la memoria cultural. Composición, transmisión y posesión que generan identidad, la identidad de un pueblo liberado. Y esto implica, sin duda, entrar de lleno, ¿no? En cómo en el texto bíblico podemos encontrar aquellos elementos que nos permiten hablar de una composición de una cultura, de una memoria cultural, ¿no? Uno de los campos es el análisis narrativo, la secuencia narrativa y todo lo que implica, que también lo comenta brevemente el profesor Markel, las estrategias lingüísticas y textuales, ¿no? Es decir, podemos concretar, podemos aterrizar esta memoria cultural y evitar, a veces suele ocurrir, ¿no? El riesgo que conceptos tan potentes y tan amplios pueden también traer, ¿no? Llevarnos a definiciones personales o definiciones, si quieres, grupales, que definitivamente nos alejan del texto bíblico, que es lo que menos debemos hacer en este momento. Por ahí compartir esta reflexión. Y gracias también al profesor Hansel por
por esas luces justamente interdisciplinares, importantes para entender memoria cultural. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una pregunta y mientras tanto le doy tiempo a algunos de los que están aquí en este Zoom, si quieren escribir alguna pregunta en el chat. Una pregunta para quien sea, Dominique o Hansel. ¿Cómo se establece este límite tan difícil entre la canonización de un rito, ¿no? Un rito está ya canonizado, ya está fijo, transmitido, y después, a lo largo del tiempo, esa repetición de ese rito, que justamente es lo que ayuda a esa memoria cultural que Dominique trata en su artículo, pero a la vez eso tiene que ir inculturizándose en diferentes contextos, en lenguas, estilos musicales o de vestimenta, etcétera, etcétera. Hay como una especie de conflicto, ¿no? ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Qué aportes científicos se pueden hacer desde la sociología, la historia, la filosofía de la cultura? No sé, saliendo de lo bíblico, ¿no? Trayéndolo quizás más a lo pastoral, a la bajada pastoral del artículo, por decirlo de una manera. No sé si se entiende lo que quiero decir. Cualquiera que quiera responder es bienvenido. Muchas gracias. Quiero agradecer a Hansel Zúñiga por su reacción muy profundizada y estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho sobre el estudio interdisciplinar de la Biblia y pues también sobre la respuesta al trauma que también pienso en algunos países de Latinoamérica es un aspecto muy importante. Y quiero decir que soy muy agradecido poder venir o participar en esta discusión como huésped, pero la cosa más importante y es la discusión de ustedes, latinoamericanos. La pregunta del chat me parece muy importante e interesante, que la atención tras el texto y el rito fijado y la evolución, las formas de los textos y los ritos, los rituales, la liturgia, es muchas veces viene percibido como conflicto y a veces lo es. Pero al mismo tiempo me parece que es una tensión muy productiva. Es una tensión que ha creado tantísimas formas de textos, traducciones, como ha dicho, pero también formas del rito, formas litúrgicas. El judaísmo y el cristianismo tienen una tradición así rica de formas muy diversas. Pensamos de los ritos del Oriente, del Occidente, y es una tensión, claro, entre lo que no se cambia, lo que es en el centro, está en el centro, y claro, algunos textos como la institución de la Eucaristía y hagan esto en memoria mía, lo encontramos casi en todas las formas de la Eucaristía. Al mismo tiempo, pues hay tantísimas formas de expresión y variaciones. Y por eso el análisis de la traducción, de la tradición
las traducciones y el desarrollo de las tradiciones me parece una visión muy creativa para la vida de la Iglesia. El cambio no es un problema, pero sino un espacio de creatividad y de vida de la Iglesia. No más. Ansel o otros. Muchas gracias. Sí, sí. Justamente esto último que decía Dominic, el hecho de pensar esa tensión que Daniel planteaba en su pregunta entre el recuerdo y su actualización, o más bien dicho, ese traslado a ese momento sacramental o este momento único. Me parece que hay que recordar que ambos ritos, el Pesaj y la Eucaristía, nacieron en momentos de tensión. Son ritos, como lo decía Dominic, transponibles, que nacen en un proceso migrante, en un momento, por lo tanto, de transformación. Pensar entonces, fijar una única forma celebrativa, una única manera de entender las cosas, no responde al sentido en el que nacieron. Más bien es este elemento que toma en cuenta las dimensiones celebrativas de la vida de los pueblos, es un elemento que podría responder a esa tensión que Daniel planteaba, siempre, por supuesto, con el punto en la mira de esta dimensión de superación del trauma, de superación de la dimensión de muerte, que es lo que está presente en los rituales, ¿verdad? En ambos ritos. Al lograr eso, que tu pregunta es una pregunta muy hacia la teología práctica, hacia la aplicación pastoral, ¿cómo que el pueblo que participa también sea creativo y partícipe de esta dimensión resiliente de superación de los conflictos presentes, recordando esta dimensión? Y por supuesto, también para quienes somos estudiosos del tema, sabiendo que la memoria no es un traslado como si fuese una máquina del tiempo hacia el pasado, no, sino que también tenemos nuestras limitaciones, pero en esas limitaciones en las cuales los ritos han nacido, también podemos hacer aportes creativos para la dimensión pastoral, para la dimensión litúrgica, y para el diálogo, sobre todo para esta dimensión intercultural que Dominic menciona y que yo planteaba un poco al final del comentario. Bien, muchas gracias por tu respuesta. Bueno, muy bien. No sé si quieren hacer algún aporte a esta cuestión más práctica, Juan o Jesús. Sí, ahorita, Daniel, simplemente la memoria, como una reflexión personal de varias lecturas al respecto, ¿no? Es como que tiene un punto de inicio, pero no tiene un punto final, ¿no? La memoria, y particularmente la memoria cultural, se va alimentando, ¿no? A partir de elementos básicos, digamos, históricos, hemos hablado poco de historia, ¿no? Pero que se va alimentando y va teniendo una propia vida, y que se va renovando y lo dice Dominic al artículo, se va actualizando, ¿no? No es cambiar algo anterior por algo nuevo y que sea mejor, todo lo contrario. Creo yo, que la atención nace ahí, ¿no? O se mantiene ahí, en cómo la tradición permite alimentar lo actual y ambos proyectar, ¿no? O sea, no podemos ponerlos en conflicto, porque ni uno ni otro saldrían beneficiados. Es solamente eso. Muy bien. Bueno, tengo una pregunta más, escrita en el chat, es especialmente para Dominic. ¿Cómo ves tú la relación entre la memoria y el ethos, ¿no? Si la memoria del propio origen, en el Pesaj y en la Eucaristía, configura una identidad determinada cultural, ¿acaso también no proyecta un futuro, no hace un futuro social, un proyecto social de futuro?
no solo es para el pasado, sino para el futuro. No sé si se entiende esta es la pregunta, ¿no? Según esta perspectiva, los ritos y textos configuran un ethos e invitan a la identificación con aquellos que se encuentran en esa misma situación de sufrimiento. Muchas gracias. Pienso que es una pregunta de Jorge Brunda y una pregunta esencial, fundamental para la idea quizás central del Pentateuco. En mi opinión, toca la ingenuidad, la genialidad del Pentateuco, porque es un aspecto fundamental, que la creación de la identidad colectiva y cultural del judaísmo de Israel en el Éxodo y en el Pesaj, en este momento también crea un proyecto ético, una fuerza, un proyecto ético para el futuro, que pues está presentado y desarrollado en la legislación divina del Sinaí. Y es claro que todos sabemos muy bien que tantísimos textos de la legislación pues se refieren al Éxodo como momento clave para comprender la ley divina y la ética del pueblo de Dios. Comienza en el prólogo del Decálogo, Anoji Adonai Elohecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim ve'et avadim. Toda la legislación del Pentateuco comienza con el Éxodo, es decir, con el Dios del Éxodo, que al mismo tiempo es el legislador, es decir, la autoridad de la ética, de la identidad del pueblo de Dios, de su segulá, tesoro, como dice Éxodo 19, 5 o 6. Todos conocemos estos textos, pues en Éxodo 20, 22, en el Levítico y muchísimas veces en el Deuteronomio, que se refieren a la memoria del Éxodo como motivación para la actitud ética del respeto para los pobres, para los migrantes, para todos que viven esta dificultad social. Y uno de los textos más impresionantes en este resguardo es Deuteronomio 31, donde se proyecta la lectura de la Torá en el futuro. Versículos 9 a 13. En este momento Moisés escribe la Torá, da a los sacerdotes levíticos y enseña cómo viene leída y transmitida y enseñada la Torá en el futuro. Después de la celebración de la igualdad del pueblo en la tierra prometida. Es decir, la celebración
del Éxodo y la comprensión de la Torá van juntos, son una cosa única y es muy similar a la Eucaristía, que celebrando la liberación de la muerte, también en este momento, también comprendemos, leemos y estamos formados para la escritura, para la enseñanza de Jesús y de la Torá. Muchas gracias por esta pregunta que es central para el proyecto ético y político del pueblo de Dios. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando entonces ya este coloquio. Ya no hay más preguntas y más o menos hemos estado 1 hora y cuarto. Yo luego voy a subir esta segunda parte, que es la que falló el sonido, que incluye la reacción y estas preguntas, y voy a unir todo en el YouTube para que se pueda consultar posteriormente. Y quisiera agradecer, bueno, a todos los que participaron, ¿no? En especial a Dominique y a Hansel, que son los que más han trabajado en el artículo y en la reacción con su preparación, y obviamente a Jesús y a Juan, que nos han ayudado con sus valiosos aportes en sus investigaciones. Y antes de cerrar y de despedirnos, quisiera recordar que el próximo mes vamos a tener otro coloquio, así que yo tengo aquí el texto que me envió Jorge, que los autores van a ser José Manuel Hernández y María José Schultz, y es un artículo publicado también este año en la Revista Bíblica Argentina, es el espíritu sinodal en la primera carta de Pedro. Un análisis literario y contextual de la carta para expresar justamente, para analizar estas expresiones que hablan del camino sinodal, del espíritu sinodal, de hacer comunión, de hacer camino juntos. Y la moderadora va a ser Mariana Sossi y el redactor va a ser Hernán Darío Cardona. Esto va a ser el jueves 15 de octubre a la misma hora, 3 de la tarde, hora argentina, 8 de la noche, hora española. Así que igualmente vamos a hacer publicidad de esto que acabo de decir, pero no quería dejar de decirlo en este cierre de este coloquio. Así que muchísimas gracias a todos los que participaron, a todos los que vinieron, a los que ante el problema técnico se pasaron rápidamente al Zoom. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, sigamos adelante con esta inculturación de la memoria, esta misión tan linda que tenemos de analizar, estudiar y hacer actual y evangelizar la cultura, ¿no? Eso es lo que nos invita, creo, la palabra. Jorge, si querés saludar y cerrar. Muchísimas gracias. Gracias, Dominique. Muchas gracias a todos. Realmente siempre enriquecedor este momento y va haciendo crecer también los vínculos entre los distintos países que nos vamos conectando a partir de cada uno de los especialistas que van interviniendo y de los temas que vamos tratando, que creo que tienen un gancho grande para todos nosotros, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Al mes siguiente, si Dios quiere. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muy bien, ahí está. Bueno, muy bien, ahí se han ido casi todos. Bueno, gracias entonces. Muchísimas gracias y estoy muy contento que también Jesús y Juan pudieran participar. Muchísimas gracias. Eso es. Bueno, buen trabajo allí en Washington. Gracias, y también a ti. ¿Dónde estás ahora Sí, en Tucumán, Tucumán, muy lindo. Bueno, ya me contarás. A ver. Sí, buen trabajo. Igualmente, un abrazo. Gracias por todo.
Gracias a ustedes. Muy bien. Muy bien.